En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay tantos sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar. Cuando hay tantos que lloran, tantos que odian y se revuelven en pesadillas, y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no tienen consuelo ni tampoco fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto, tanto que agradecerte. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a otros pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas más desconcertantes para quienes tenemos el encargo de anunciar el Evangelio es ver la cerrazón de ciertos corazones ante el mensaje. Simplemente porque se centra más la mirada en la persona del predicador y no tanto en el mensaje que se está predicando. Tú centra la atención en Dios. Reconoce la gracia de Dios en el mensaje de amor que escuchas y no centres la mirada en el pecado o la debilidad de quien te lo anuncie. Aquí permítaseme una metáfora. Cuando uno tiene sed, uno bebe agua, es lo natural. Pero puedes hacerlo en un vaso, en una botella, incluso agacharte y tomar agua de la quebrada o en cualquier otro recipiente. No importa la vasija, importa el contenido. Lo importante no es la humanidad de quien predica, es el agua viva que el Señor te ofrece, esa agua viva que calma la sed hiriente del alma. Lo que importa es el Evangelio. Sin embargo, esto supone para nosotros un compromiso. Primero, pues que nuestra manera de comportarnos entre los más cercanos no desdiga de nuestra opción de fe. Es que hay gente que se mantiene en la iglesia, pero cuando va a su casa es insoportable, es cantaletosa, es fastidiosa. Es este tipo de persona que muchos dicen es luz en la calle, pero oscuridad en la casa. En el templo, entre sus amigos, es una dulzura de persona, pero cuando llega a la casa con los que viven, con los que le aman, no lo soporta nadie, no se lo aguanta nadie. Hay incluso sacerdotes que hacia afuera son muy buenas personas, que fingen ante la comunidad ser unos grandes santos, unos grandes pastores, pero vaya viva con ellos. Qué difícil, y nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Segundo, centremos la mirada en lo bueno. En la psicología existe también una metáfora del vaso. Se pone un vaso que se llena hasta la mitad de agua y se le pregunta a la persona: ¿cómo ves este vaso? Hay quienes te van a decir: el vaso está medio lleno. Hay quienes te van a decir: el vaso
le falta la mitad. Hay que ser equilibrados. Hay gente demasiado pesimista que solamente ve el vaso medio vacío. Hay gente demasiado idealista que solo ve el vaso medio lleno. Hay que ser realistas. Sí, esa persona que te predica la palabra de Dios tiene defectos, comete errores, porque es ser humano, pero también tiene un componente de bondad en su corazón y sobre todo tiene una semilla de amor plantada en él. Esa semilla que solo quien conoce el mensaje de Cristo Jesús puede comunicar. Centra la mirada en lo importante. Tercero, no desconfíes de la gracia de Dios. El Evangelio nos habla de que todo pecado se nos será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En desconfiar que Dios puede obrar a través de su gracia en cualquier persona, incluso a pesar de sus defectos. Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Le escuchamos decir alguna vez a Jesús: una piedra es dura de corazón, un hijo de Dios es dócil en la fe. No importa si conoces la dureza del corazón de ciertas personas, porque si Dios ha orado en ellas, su corazón ahora es blando y dócil a la palabra. Y finalmente tienes tantas razones para creer que no hay derecho para desconfiar de Dios. Tienes tantas razones para creer que no tienes por qué poner en tela de juicio la obra de Dios en la humanidad. Por eso a Dios le sorprende la incredulidad del ser humano, porque nos ha dado muchos motivos para que le creamos. Padre de bondad, perdón por nuestras faltas de fe. Hoy queremos aventurarnos en el camino de los creyentes, porque sabemos, Señor, que tu gracia inspira nuestras acciones, las sostiene y las acompaña, y que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, brota de ti como de su fuente y se dirige a ti como a su fin. Bendícenos y santifícanos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.